Y sí, amigos, hemos acabado las 10 claves de la realidad, un libro de Frank Wilczek, premio Nobel del año 2004 de física. Y es un libro que sí, al principio resulta, ¿cómo os diría yo?, un poquito científico, pero a la vez como ese tipo de pseudocientífico que quiere hacerse el gracioso, no, que quiere hacerse el moderado, que quiere hacerse el que simplifica todo cuando habla de ello, ¿no? Lo ves venir, un poco torpe quizás, ¿no? Diríamos, pero cuando empieza a profundizar en la composición de la materia y la composición del universo, que a la postre, para entender el universo hay que entender la materia también. La materia me refiero subatómica, los átomos, cómo se comportan los átomos y de qué están hechos. Porque los átomos, sí, todos damos en química en el colegio, pues que están hechos de protones, electrones, neutrones, pero nos quedamos ahí. Pero, a su vez, los neutrones y los protones están compuestos de otras partículas, más pequeñas todavía. Sí, os sonarán los quarks, os sonarán los muones, los tauones, os suena el bosón de Higgs, os suena el bosón W y el bosón Z. Todas estas partículas componen nuestra materia y sí, gracias a los aceleradores de partículas, pues hemos logrado comprender bastante más de ellos y a la postre entender también así, como digo, el universo, cómo se creó, cómo se expande, de qué está compuesto. Porque el hecho de que miremos por un telescopio no implica que lo que no vemos es que no está o que está vacío, no. Significa que o no lo percibimos porque la radiación de onda no la podemos ver con nuestros aparatos de hoy en día, con nuestros telescopios, o simplemente significa que es materia oscura, porque la materia oscura también es una forma de materia y de energía. Bueno, como digo, al principio el libro empieza de una manera, digamos, en nuestro universo está compuesto de pocos elementos, en qué consiste el tiempo, en qué consiste el espacio, qué elementos componen el universo, que son muy pocos, por cierto, qué cantidad de masa tiene el universo. Y después hay un apartado muy interesante en el que indica que la dualidad de puntos de vista se acerca más a la realidad que la exclusividad. Es un aspecto que me llama mucho la atención, es bastante profundo y os recomiendo que leáis ese capítulo. Porque hay cosas que pueden ser de dos maneras en función de qué es lo que estéis analizando. Y hay una parte increciendo hacia el final que pasa a ser un libro épico, un libro fabuloso, un libro del que os habéis alegrado de haberlo leído. Cuando llegáis a ese punto entenderéis más de qué está compuesta la materia, de esas partículas subatómicas, muones, tauones, quarks, bosón de Higgs, neutrinos, la masa, la carga eléctrica, la carga de color y el spin. Casi nada. Y encima nos explica qué es cada cosa. Fabuloso. No es muy extenso, son unas 280 y algo páginas, pero desde luego más que recomendable. Es un libro para mentes que queréis entender la profundidad del universo, pero además comprendiendo que un premio Nobel científico reconoce que la vida solo se entiende mirándola de una forma transversal. Es decir, no solamente desde la ciencia pura, sino desde otras manifestaciones como letras, artes, religión, etc. Es la única manera de comprender el mundo complejo. Porque la ciencia sola no tiene respuesta para todas nuestras preguntas. ¿Interesante? Bueno, amigos, ¿cómo lleváis la lectura? Libro 23 y vamos camino del 30 a final de año. ¿Cuál es vuestra meta? ¿Os habéis fijado alguna? Mira, coger un libro y a leer. Hasta pronto.